como les decía hace un rato, facilita muchas operaciones entre números complejos. Fíjense, si yo tomo dos complejos como pares ordenados y le aplico la fórmula de la suma, me tengo que acordar de la fórmula de la suma, que es primera más primera, segunda más segunda. Si tomo en cuenta de los dos pares ordenados las formas binómicas de esos complejos, es decir, a más bi más c más di, me queda lo que tranquilamente, sin haber estudiado nada de complejo, yo podría interpretar como una expresión algebraica en la que tengo números que se están sumando. Entre estos dos hay un factor común que es y podría tratar a esta expresión como una expresión algebraica y sumarla con las reglas del álgebra convencional. El tema sería que eso me lleve, si al sumar dos complejos en forma binómica, usando las reglas del álgebra convencional, factores comunes y todo ese tipo de cosas, y me lleva a un número complejo que es la representación en forma binómica de este resultado de la suma, entonces va a estar todo bien. Y efectivamente es así, fíjense, yo acá, si viera esta expresión como una expresión algebraica, b por i y d por i admiten sacar entre ellos factor común i, porque son dos términos en los que está multiplicando i. Así que podría asociar a con c, a más c, y entre b por i y d por i sacar factor común i, factor común de quién, de b más d. Y fíjense que si si esta expresión la interpreto como una forma binómica, que lo es, de un número complejo, ¿cuál es su parte real? A más c. ¿Cuál es su parte imaginaria? B más D. O sea que hay consistencia sin necesidad de acordarse ninguna fórmula, ¿no? Yo solamente con las reglas básicas del álgebra y la manipulación de, de expresiones algebraicas. Con el producto con la resta en primer lugar, con la resta pasa exactamente lo mismo. La resta habíamos dicho que era la resta componente a componente, a menos c, b menos d. Si los trabajo como en su forma binómica, tendría a más bi, sería la forma binómica de esta, menos cd, que es c más di, todo eso afectado por el signo menos. Y ahora lo trabajo como una expresión algebraica, es decir, saco paréntesis, menos por más, menos por más, menos. Acá está. Y ahora asociemos todo lo que no tiene i. Bueno, a menos c. Y entre b por i y menos d por i saco factor común i de b menos d. Efectivamente, si a este complejo lo llevo a su forma de par ordenado, acá está la parte real y acá está la parte imaginaria. O sea que efectivamente resolver una resta por vía de la forma binómica no requiere que yo me acuerde de ninguna fórmula. Lo que es más, digamos, contundente como ejemplo es en el producto. Para el producto de números complejos yo tengo que acordarme de la fórmula primero por primero menos segundo por segundo, primero por segundo más segundo por primero. Muchas veces dudamos si el signo menos va acá o en ningún lado, y si es, en fin, acordarse de una fórmula tiene algún inconveniente. Pero ¿qué pasa si hago ese producto, en vez de la forma de par ordenado, pongo a cada complejo en su forma binómica? Lo primero que se nos viene en gana hacer es aplicar la distributiva, y bueno, lo hagamos. A por C, muy bien, ahí está, más, porque tengo más por más A por D por I, más B por I por C, más B por I por D por I. Ahí está la expresión algebraica que resulta de operar algebraicamente esto con la propiedad distributiva. Ahora, ¿qué puedo hacer? Por un lado, yo podría decir tengo I en varios lugares, pero acá tengo I por I, es decir, B por I por D por I lo puedo imaginar como B por D por I al cuadrado, sabiendo que I al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Esto que tengo acá. Y entre estos dos sí sacar factor común I. ¿Qué logro con eso? Que si a i cuadrado me acuerdo que vale menos 1, entonces todo este término sería menos b por d, no depende ya de i, lo asocio con a por c menos b por d, y el resto es a por d más b por c, todo eso por i. Si a este número complejo lo llevo a su forma de par ordenado, su parte real es esta, justo coincide con la parte real
del producto que correspondía en forma de par ordenado y la parte imaginaria también coincide. Moraleja, yo para resolver un producto de complejo, si uso la forma binómica, solo tengo que usar las reglas del álgebra convencional y en algún momento acordarme de que i cuadrado es igual a menos 1 y entonces eso me lleva a la fórmula de la multiplicación sin necesidad de acordarme de ninguna fórmula, simplemente con aplicar las que se supone que ya conocemos bien, propiedades algebraicas, ¿sí? En particular, si k es un número real y AB es un número complejo en par ordenado, ¿qué sería k por AB? Bueno, yo tendría que decir, el k real lo podría poner como k0 y acordarme de la fórmula de multiplicación de números complejos. Pero podemos pasar este AB a su forma binómica y poner A más BI, y acá lo dejo como está, y a esta expresión le aplico las reglas usuales de manipulación algebraica, distributiva k por A más k por B por I. Esto es la forma binomial de un complejo k por A, k por B. Digamos, esta sería una manera rápida de demostrar que un número real multiplicado por un número complejo se puede, entre comillas, distribuir el k entre la parte real y la parte imaginaria. Pasar por la forma binómica facilita los cálculos. Se estarán preguntando, bueno, y tal es la división, que es la que más asquerosa fórmula tiene. Bueno, ya va a llegar, todavía necesitamos un poquito más de desarrollo. Pero antes, esa unidad imaginaria es interesante. Fíjense qué pasa si yo pienso en las potencias de i. I a la 0 es 1 por definición. I a la 1 es i por definición. I cuadrado, por aplicar la fórmula, en la diapositiva anterior lo hicimos, era 0,1 por 0,1, daba el real menos 1. O sea, 1 i menos 1. I al cubo, ¿cómo resuelvo i al cubo? Bueno, es i por i por i. Asocio los dos primeros i, sería i cuadrado por i. Pero i cuadrado, que ya sé que vale menos 1, por i y menos 1 por i es menos i. O sea, i a la 0 es 1, i a la 1 es i cuadrado es menos 1, i cubo menos i. ¿Qué pasa con i a la cuarta? Bueno, podría hacer lo mismo que hice acá, decir i cubo por i, pero puedo hacer algo un poquito mejor, decir que i a la cuarta, aprovechar el producto de potencias de igual base y ponerlo como i cuadrado por i cuadrado. Como i cuadrado vale menos 1, esto sería menos 1 por menos 1, y por lo tanto sería 1. Y acá hay algo que ya me llama la atención. I a la cuarta repite el mismo valor que i a la 0. I a la quinta va a ser, por supuesto, que i a la cuarta por i. Pero si i a la cuarta es 1, al multiplicarlo por i, voy a recuperar i y no me tiene que sorprender que repita el mismo i que había después del i a la 0. ¿Por qué? Porque, en definitiva, cada potencia se obtiene de multiplicar a la potencia anterior por i. Si ya he repetido una potencia, la que sigue va a ser la multiplicación de esto por i, que va a ser de nuevo una repetición de lo que ya tengo acá. Si calculan i a la sexta, seguro que les va a dar menos 1 haciendo i a la quinta, que es i por i, o sea, i por i cuadrado menos 1. Y van a ver ustedes que siempre entonces van a estar repitiendo estos valores. ¿Hacemos más? No hace falta. Simplemente podemos ver, pero lo vamos a demostrar, que i a la n toma solo uno de estos cuatro valores, o el 1, o el i, o el menos 1, o el menos i. ¿Y de qué depende? Y bueno, como hay una especie de ciclo, son cuatro valores que se repiten cíclicamente, tendrá que ver con el resto de la división entre n y 4 efectivamente. Siempre puedo dividir al entero n, piénselo como natural, no hace falta irse más allá. Lo divido por 4 y obtengo un cociente y un resto. El resto más vale que el resto de cualquier división por 4 es un número entre 0, o 0, o 1, o 2, o 3. Y cualquier número es igual a 4 veces el cociente entre n y 4 más el resto. Por ejemplo, si n fuera igual a 11, el cociente sería 2 y el resto 3. 4 por 2 más 3 me da 11. Recuerden eso. Entonces, ¿cuánto vale i a la n? Bueno, n es 4c más r, así que va a ser i a la 4c más r. Ahora,
ya sé que valen varias propiedades. Por ejemplo, acá tengo una suma en el exponente. Eso proviene de un producto de dos potencias de igual base i, y una con exponente 4c y otra con exponente r. Y a su vez, i a la 4c es un exponente, ahí el exponente es el producto, así que lo puedo pensar como i a la cuarta a la c. Total, en potencia de potencia se multiplican los exponentes. Fíjense, es fácil ir desde acá hasta acá. ¿Sí? Primero resuelvo esto, potencia de potencia, multiplico los exponentes, 4 por c. Después la base de las dos es i, así que producto de potencia igual base, sumo 4 por c más r, llego hasta acá. Así que está bien dado este paso. Pero ahora i a la cuarta yo ya sé que vale 1. O sea que esto va a ser 1 a la c por i a la r. 1 a la c es 1. Y 1 por i a la r es i a la r. Donde r es entonces el resto de la división entre n y 4. Cuando yo tengo que calcular i a la n, o sea, veamos este ejemplo. Tengo que calcular i elevado a la 6003. Sería tedioso completar este cuadrito hasta 6003. Sin embargo, ¿qué es lo que me dice este razonamiento? Dividí tu n, que es 6003, por 4. Bueno, 6000 es un múltiplo de 4, así que el resto va a ser 3. Y por lo tanto, i a la 6003 va a ser igual a i elevado al resto de la división de este número por 4, que como acabamos de decir es 3. E i al cubo vale menos i. O sea, es muy fácil calcular una potencia entera de la unidad imaginaria. Vamos a ver ahora dos conceptos que conviene definir en relación a los números complejos, que son el conjugado de un número complejo y el módulo de un número complejo. ¿Qué son esos objetos? Supongamos que yo tengo un número complejo z que como par ordenado tiene parte real a, parte imaginaria b, como forma binómica, entonces a más bi con a y b números reales. Para ese complejo le vamos a definir lo que es el complejo conjugado de z. Como su nombre nos lo indica, a un complejo es posible definirle otro complejo asociado a él que se llama su complejo conjugado. El complejo conjugado de z, que lo designamos como z con una barrita arriba, y se lee z conjugado o el conjugado de z, que es el número complejo que tiene la misma parte real que z. O sea, si z tenía parte real a, su conjugado también tiene parte real a. Y en lo que difieren es que difieren en el signo de la parte imaginaria. Si el complejo z tenía parte imaginaria b, su conjugado tiene parte imaginaria menos b. Que obviamente, si a y b son números reales, a menos b, a, menos b también va a ser una pareja de números reales, así que esto va a ser un número complejo, que expresado en forma binómica va a ser a menos bi. O sea, de a más bi, para obtener el conjugado simplemente le cambio el signo a b y paso a menos b por i. Como decíamos, es un número complejo. Y el módulo del complejo z es la raíz. Bueno, primero es denotado como z entre barritas, igual que la notación de valor absoluto o módulo de números reales. Y de hecho esta idea que vamos a ver después es una extensión de la idea de módulo o valor absoluto de un número real. Se define como la raíz no negativa, porque fíjense acá hay, o sea, como la raíz cuadrada directamente de la parte real del complejo z elevado al cuadrado más la parte imaginaria del complejo z elevado al cuadrado. Estos son dos números reales a y b. Al estar elevados al cuadrado son ambos mayores o iguales que 0, por lo tanto su suma es mayor o igual que 0 y la raíz cuadrada de un número mayor o igual que 0 está perfectamente bien definida. No hay problema con que me quede el radicando negativo, que recuerden que raíces pares de radicandos negativos no existían. Bueno, acá el índice es par, pero el radicando es no negativo, así que estamos bien. Y por lo tanto, este módulo, esta definición de módulo anda bien para cualquier número complejo. O sea, cualquier número complejo tiene un módulo. No hay números complejos que no tengan módulo. Todo número complejo tiene un módulo. Y de hecho ese módulo, como cualquier raíz cuadrada de un número no negativo, es un número no negativo, por lo tanto pertenece al conjunto R más 0.
Veamos gráficamente qué significan estas dos cosas. Supongamos que yo tengo el número complejo z con parte real A y parte imaginaria B. O sea que este punto corresponde a z. Primero, ¿qué es el conjugado? Es un complejo que tiene la misma parte real, A, y parte imaginaria, el opuesto de B. Si B estaba acá en este ejemplo, en el dibujo va a estar acá, menos B. Entonces, este complejo, este punto corresponde al par ordenado A, menos B. Así que, el conjugado de un complejo es como que hay un espejito en el eje real, ¿sí? Es una simetría de este punto con respecto al eje real, con lo cual su simétrico pasa a estar, si z estaba arriba del eje real, su simétrico pasa a estar abajo sobre la misma recta vertical, porque las dos tienen igual primera componente, A. Si el complejo z hubiera estado en el cuarto cuadrante, su conjugado hubiera estado simétricamente, pero arriba del eje real, por lo tanto en el primer cuadrante. O sea que la conjugación nos permite un intercambio de puntos del primero al cuarto cuadrante. Si un complejo está en el primer cuadrante, su conjugado en el cuarto. Si el complejo está en el cuarto, su conjugado está en el primero. Y entre el segundo y el tercero pasa exactamente lo mismo. Y el módulo de z, ¿qué es? Bueno, si ustedes se imaginan este triángulo rectángulo que hay entre el origen de coordenadas, el 0, el punto este sobre el eje real y el punto que corresponde al número complejo, esto forma un triángulo rectángulo. Sus lados, sus catetos miden, este es la parte real, o sea, A. Y este es la parte imaginaria, o sea, B. Y este lado es la hipotenusa del triángulo rectángulo por el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado, suma de cuadrados de catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea, esta longitud elevada al cuadrado. Por lo tanto, esta longitud va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, que es justamente el módulo. En palabras, es muy fácil explicar lo que es el módulo. El módulo de un complejo es la distancia, la medida del segmento que une al punto que representa el complejo con el cero. O sea, es la distancia al cero. ¿Les suena eso? Por supuesto. En números reales, el módulo de un número real era la distancia desde el punto del número real que representaba el número real hasta el cero. Bueno, en complejo pasa exactamente lo mismo, nada más que ahora en reales los números vivían sobre una recta. Acá los puntos viven en el plano y entonces el módulo de un complejo va a ser la distancia que hay hasta el cero desde el punto que representa al número complejo. He aprovechado el dibujo para dibujar el complejo menos A menos B. ¿Se acuerdan a qué corresponde? Por supuesto, corresponde al opuesto de Z. Y la gráfica también permite ver que el hecho de ser opuestos es una simetría en relación al origen de coordenadas. Es decir, este punto y este punto están como en una imagen especular donde el espejo estaría ubicado aquí. ¿Sí? Hay simetría respecto del origen de coordenadas. Veamos algunos ejemplos. El complejo, primero veamos un ejemplo como par ordenado, 4, 3. ¿Cuál sería su conjugado? Bueno, simplemente repitan la parte real y cambien de signo a la parte imaginaria. O sea, acá tenía 3, queda menos 3. Y el módulo es la raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 16 más 9, que es 25, y la raíz de 25, que es 5. O sea que el módulo de este complejo es 5. Otro ejemplo, ahora en forma binómica. Z igual a 1 menos 2. ¿Y cuál es su parte real? 1. ¿Cuál es su parte imaginaria? Menos 2. No me digan menos 2i, porque i no forma parte de la parte imaginaria. La parte imaginaria es un número real, en este caso es el menos 2, es lo que multiplica a i. Entonces, ¿cuánto vale su conjugado? Lo único que hay que hacer es cambiarle de signo a la parte imaginaria.
Y el menos 2 pasa a ser más 2. 1 más 2i. La misma parte real y parte imaginaria cambiada de signo. Y el módulo sería la raíz cuadrada de la parte real del complejo elevada al cuadrado, 1 al cuadrado, eso no representa duda, más la parte imaginaria que es menos 2 elevado al cuadrado. Y eso, acá tengo menos 2 al cuadrado es 4, o sea 1 más 4, raíz cuadrada de 5. El módulo de este complejo es raíz cuadrada de 5. Si lo represento en el plano, efectivamente esta es la distancia desde el complejo, desde el par ordenado 1, menos 2 hasta el 0. Un error frecuente que se comete, que es lo que yo les decía hace un rato, asociado a eso que les decía hace un rato, es decir, el módulo de este complejo es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, y cometen el error de tomar todo esto como parte imaginaria. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a decir, bueno, 1 al cuadrado es 1. Y acá tengo menos por menos, o sea, regla de los signos, voy a perder este menos, va a pasar a ser más. 2 al cuadrado 4 e i cuadrado. Entonces esto quedaría 1 menos 4 raíz cuadrada, o sea, raíz cuadrada de menos 3, y salen diciendo no existe. Bueno, está bien que digan que raíz de menos 3 no existe en los reales, pero está mal que digan que el módulo de z no existe, porque el módulo de cualquier complejo existe. Lo que está mal hecho acá es haber incorporado en la fórmula de cálculo del módulo ahí como parte de la parte del real. No forma parte de la parte real del complejo z, así que esto no lo hagan, por favor. Fíjense que si z fuera un número real, es decir, un número complejo con parte imaginaria 0, el módulo de z sería raíz cuadrada de a cuadrado más 0 al cuadrado, por definición de módulo, o sea, raíz cuadrada de a cuadrado, o sea, el módulo de a. Por lo tanto, esto me está diciendo la idea de módulo de un complejo es una extensión de la idea de módulo de número real, porque esta definición que hemos hecho, cuando el número que trabajamos es un número real, coincide con la definición de valor absoluto de a. Tanto tanto la conjugación como el módulo tienen algunas propiedades y nosotros las vamos a enunciar y algunas de ellas las vamos a demostrar, sobre todo a las que sean menos evidentes. Algunas de ellas son más importantes que otras en algún sentido. Si yo sumo un complejo con su conjugado, ¿qué obtengo? Obtengo un número real que es igual al doble de la parte real de z. Fíjense por qué es eso. Porque si tomo un complejo z igual a AB y le sumo su conjugado, que es a, menos b, eso me da, aplicando la fórmula a más a, b más menos b, me queda 2a 0, que se asocia con el número 2a, y a era la parte real de z, así que siempre que sumo un complejo con su conjugado, obtengo el doble de un número real que es el doble de la parte real. Cuando resto un complejo con su conjugado, obtengo un número imaginario puro, que es igual a 2i por el número de la parte imaginaria de z. La demostración es parecida, la vamos a hacer en forma binómica como para alternar tipos de demostración. Si un complejo z es a más bi, le resto su conjugado que es a menos bi, y como hago la operatoria como si fueran expresiones algebraicas comunes y corrientes, saco el paréntesis y me va a quedar menos a, menos por menos, más b por i. El a y el menos a se van a cancelar y va a quedar b por i más b por i, o sea, 2 veces b por i, y el b era la parte imaginaria de z, o sea, ahí queda demostrada esta fórmula. Cuando sumo un complejo y su conjugado, el resultado es un número real y es el doble de la parte real de z. Cuando resto un complejo con su conjugado, el resultado es el doble, es un número imaginario puro, por lo tanto su parte real vale 0 y su parte imaginaria vale el doble de la parte imaginaria de z. La conjugación es una operación involutiva, es decir, si yo a un número complejo z le saco conjugado y a ese nuevo número complejo le vuelvo a sacar conjugado, recupero el z original, porque, como les decía, el conjugado del conjugado de a más bi, bueno, primero resuelvo el conjugado de a más bi, que es a menos bi, y a eso me falta todavía calcularle el conjugado, y el conjugado de a menos bi es a más bi, o sea, recupero
el complejo Z A más BI original. La conjugación es distributiva respecto de las 4 operaciones, o sea, de más, de menos, de por y de dividido. ¿Sí? Es distributiva respecto de suma, resta, multiplicación y división. O sea, ¿qué quiere decir que sea distributiva? Que un conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Conjugado de la diferencia es la diferencia de los conjugados. Conjugado del producto es el producto de los conjugados. Conjugado del cociente es el cociente de los conjugados. Por supuesto, en este caso, más vale que el W no sea C. Estas 4 se demuestran de forma parecida. Voy a demostrar solo la primera, la de la suma. Y voy a arrancar suponiendo que Z sea un complejo con parte real A y parte imaginaria B, y W un complejo con parte real C y parte imaginaria D, arranco de acá, ¿no? El conjugado de Z más W sería el conjugado de A más BI más C más DI. Aplico la regla de sumar por la expresión, he elegido la forma binómica, así que opero como expresiones algebraicas habituales, asocio A con C y saco factor común I entre B y D, y a todo eso le tengo que sacar el conjugado. Mantengo la parte real y cambio de signo a la parte imaginaria. Acá era la parte imaginaria B más D, acá va a ser menos B más D. A esto lo voy a acomodar así, A más C, bueno, primero voy a aplicar la distributiva I por B e I por D y me va a quedar esto. Ahora voy a sacar paréntesis, A más C menos B por I menos D por I. Fíjense que estoy haciendo operatoria como si fueran todos expresiones algebraicas de números reales. Y ahora voy a asociar el A con el menos BI y el C con el menos DI, que por supuesto este es el conjugado de Z y este otro es el conjugado de W, y ya he llegado a ver entonces por transitividad que el conjugado de Z más W es el conjugado de Z más el conjugado de W. Todos estos se demuestran de la misma manera. El módulo